Como hemos informado, una orden judicial impide al Ministerio de Justicia a recibir más reos en los centros penitenciarios. Ayer el CAI Gerardo Rodríguez, que era el único que estaba habilitado para recibir a más privados de libertad, ya fue cerrado por un juez, envió la orden, y esto obviamente agrava muchísimo la situación carcelaria en nuestro país, que ya de por sí tenía o estaba en alerta debido a el hacinamiento y la imposibilidad de trasladar más reos. Vamos a hablar con la ministra de Justicia, doña Fiorella Salazar, quien la tenemos en línea. Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a usted y a las personas que nos acompañan. Gracias, señora ministra. Bueno, con este cierre ya ayer, ¿cuál es la situación actual de los centros penitenciarios? Ustedes no estaban pudiendo trasladar a más personas a centros. ¿Cómo amanece el país en esta situación? Bueno, amanecemos en una situación inédita y bastante compleja porque ya veníamos advirtiendo que estábamos enfrentando problemas con la parte de los espacios de aislamiento y también con los cierres judiciales de los centros. Solo quedaba efectivamente el CAI Gerardo Rodríguez sin una orden que impidiera el ingreso de nuevas personas privadas de libertad, y esa orden nos llegó ayer por la tarde. Entonces, hoy amanece el país con todos los centros penitenciarios que pueden recibir hombres adultos con cierre. No tendríamos posibilidad y no tenemos en este momento posibilidad de recibir hombres adultos en ninguno de los centros penitenciarios del país, y esto es realmente complejo tomando en cuenta que teníamos al día de ayer pendientes unas 230, 240 solicitudes de ingreso por parte de celdas judiciales, pero en este momento no tenemos margen de acción para poder recibir a estas personas. Es decir, doña Fiorella, de estas 230, 240 que tenían el dato ayer, que estaban en celdas del OIJ, no van a poder ser trasladadas a un centro como se requiere, que es el protocolo, lo que usualmente ocurre, y se van a quedar ahí y se van a acumular en celdas del OIJ, que ya de por sí también estaban colapsadas. Justamente esa es la gran preocupación que tenemos, porque ya sabíamos que la gente se venía acumulando, y esto en gran parte es por la saturación de los espacios de aislamiento y por la prohibición que tenemos también de utilizar espacios de aislamiento, algunos que hemos habilitado en esta situación extraordinaria que es la pandemia. Entonces la gente venía acumulándose, veníamos ingresando personas a cuentagotas, pero ahora está completamente cerrado, ya no tenemos posibilidad de ingresar ni siquiera a cuentagotas. Señora ministra, ¿cuál era la situación del CAI Gerardo Rodríguez? Porque entiendo que tenía espacio prácticamente para 800 privados de libertad en total, y más bien habían más de 1.600, que era el único que estaba recibiendo más personas. ¿Cuál es la situación al día de ayer cuando se da esta orden del juez para que no se reciban más? El CAI Gerardo Rodríguez era el que tenía o el que mantiene en este momento el porcentaje más alto de sobrepoblación de todos los centros penitenciarios del país, con un 94%. El centro tiene capacidad para algo más de 700 personas y al día de ayer tenía un poquito más de 1.400. En realidad estábamos casi duplicando la cantidad de gente que podía estar en el centro, que también ya las condiciones eran muy críticas. Nosotros por eso entendemos el espíritu de las órdenes de cierre judicial cuando tenemos sobrepoblación carcelaria, el tema de la consecuencia que eso trae para el sistema como un todo. De igual forma, el tema de la prohibición de los espacios de aislamiento, nos parece que todavía no se termina de comprender la realidad que estamos viviendo, no solo en el sistema penitenciario, la está viviendo el país y el mundo, y realmente limitarle al Ministerio de Justicia, en este caso al sistema penitenciario, las posibilidades de cumplir con su obligación de recibir a las personas, le pone trancas no solo al ministerio, le pone trancas a un montón de instituciones más y en general a la administración de la justicia penal del país. De ahí la gravedad del tema. Y también la situación de las personas que están en celdas en tiempos de pandemia, que es preocupante a nivel de su salud y a nivel también de la vida de las personas que están ahí. Ministra, en la orden que da el juez ayer al CAI Gerardo Rodríguez, les achaca al Ministerio de Justicia que en reiteradas ocasiones no han tomado acciones para eliminar el hacinamiento en cárceles. ¿Es esto cierto lo que manifiesta el juez? En realidad se trabaja como sistema, y como sistema en esta administración se han creado más de 2.500 espacios penitenciarios, solo el año pasado unos 1.670 más o menos, y es una tarea continua. El problema es que se aumenta también la cantidad de las penas de las personas que tienen que cumplir con privación de libertad, o se han extendido a lo largo de los años estas penas, entonces llega muchísima gente al sistema penitenciario y no se está acompañando a lo largo de las décadas, ya no se ha acompañado de la construcción de una infraestructura y de una dotación de equipo, porque eso también es importante, el personal, el recurso humano del ministerio,
para poder recibir y absorber esa cantidad de gente. Estamos a las puertas de poder abrir el Centro Terrazas ahora en noviembre. Es un centro que se está abriendo según la planificación que se tenía. No existe ningún retraso en su apertura. Y necesitamos hacer un puente de aquí a ese momento. Por eso creemos que los espacios que están disponibles, por ejemplo, en el CAI San José, el conocido como San Sebastián, ahí tenemos más de 300 espacios sin uso, están disponibles. Hicimos inversión por mejorarlos y no tenemos posibilidad de usarlos porque sobre ese centro también pesa una orden judicial de cierre. A pesar de que los puntos de la orden los hemos ido cumpliendo, hemos ido informando del cumplimiento de esas medidas, entonces necesitamos crear un puente sobre esa infraestructura que vamos a tener a finales de noviembre para poder usar en terrazas y el día de hoy, donde la situación es realmente crítica. Estamos apelando, lo hemos dicho en varias ocasiones y quiero aprovechar para decirlo una vez más, estamos apelando a la racionalidad y a la responsabilidad de las personas que tienen en sus manos tomar las decisiones para que podamos usar esos espacios para no crearle al país una crisis que no necesita tener. El país realmente puede evitar esta crisis si podemos utilizar los espacios que están ahí. Ministra, le he escuchado en reiteradas ocasiones, incluso las veces que hemos conversado sobre el CAI San José, el que conocíamos como San Sebastián, que ustedes tienen habilitados bastantes espacios. ¿Cuántos son realmente los que tienen disponibles en este momento, que sería, como usted dice, ese puente para desahogar un poco la situación? ¿Y por qué cree que, aunque dice usted que han cumplido con lo que les ha solicitado para ir mejorando la situación, aún no se levanta esa orden para empezar a recibir personas? Este es un centro que tiene capacidad para más o menos 591 personas y en este momento hay unas 200. Ahí está el cálculo de los espacios que tenemos disponibles. Realmente es una cantidad importante, supera en mucho los 300 espacios y es el lugar donde nosotros creemos que podemos absorber la gente que está en este momento acumulándose en celdas judiciales. Nosotros hemos enviado informes de cumplimiento demostrando cada uno de los puntos que nos han solicitado. Esta es una orden que se giró más o menos por el 2016, cuando ese centro tenía una sobrepoblación realmente preocupante. Estaba muy justificada la orden en ese momento, pero se han ido cumpliendo los temas. Uno de ellos era sacar a todas las personas sentenciadas que estaban en ese centro, porque ese es un centro para indiciados. Nosotros hace meses cumplimos con esa última medida que nos faltaba, es una medida que costaba reacomodar a la gente justamente por los cierres de los otros centros, pero ya no hay ninguna persona sentenciada en ese centro, solo hay personas indiciadas. Hemos hecho la invitación en reiteradas ocasiones a las autoridades judiciales para que visiten el centro, para que comprueben de primera mano, sin que se los tengamos que contar, las mejoras que se han hecho, la inversión que se ha realizado en el centro, y no hemos logrado todavía recibir la visita del juzgado de ejecución, que es quien tiene la última palabra con respecto a este tema, el juzgado de ejecución de la pena de San José. Hemos recibido visitas de la Fiscalía de Ejecución y sabemos del interés que existe sobre el tema, pero en realidad no, las personas que pueden tomar las decisiones nos han pospuesto en varias ocasiones la visita. Esperamos realmente que nos comuniquen una fecha cierta en los que podamos recibirlo para que puedan ver cómo están las circunstancias y para que tomemos decisiones pensando en el país. Me parece que este no es un tema de instituciones, de una u otra. Aquí lo que tenemos que pensar es en la gente que está en celdas judiciales, en la gente que es el fruto del trabajo, por ejemplo, de la fuerza pública y de los otros cuerpos de seguridad del país, en la calle, que están trabajando por la seguridad ciudadana. Hay donde recibir a la gente. Tenemos que tomar decisiones pensando en el país y en las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. En el caso de Terrazas, ministra, creo que la infraestructura está lista desde el 2020 a finales. ¿Qué es lo que está más bien frenando ya la apertura para poder utilizar estos espacios? La infraestructura de Terrazas se recibió finalmente de manera definitiva en marzo de este año. Así estaba de acuerdo al contrato que se había firmado con la empresa constructora. Esa era la razón por la cual en el 2020 nosotros no podíamos pedir las plazas para que operara Terrazas, porque todavía cuando se presenta el presupuesto cada año, más o menos en mayo, junio del año pasado, las obras estaban en desarrollo, no era posible pedir las plazas, sino que se pidieron, tal como se anunció en ese momento, en un presupuesto extraordinario este año. Entonces, el presupuesto extraordinario llegó a la Asamblea Legislativa, no encontró ningún escollo, avanzó ágilmente, afortunadamente, y fueron aprobadas estas plazas a finales del mes de agosto. Nosotros a partir de ahí estamos listos para contratarlas una vez que tengamos la autorización de uso de esas plazas.
pero el proceso de reclutamiento para llenar estas plazas lo empezamos desde el año pasado, en previsión justamente a que este año, en el momento en que tuviéramos la aprobación de las plazas, íbamos a contratar. Entonces, desde octubre del año pasado venimos realizando el proceso de reclutamiento, de selección, de aplicación de pruebas, de filtros, etcétera. Y en este momento, en el instante que nos den la autorización de uso de esas plazas, que esperamos que sea muy pronto, inminente, empezamos a contratar a la gente y calculando estos plazos de contratación que van a ser inéditos para el Ministerio de Justicia y Paz, la cantidad de gente que se va a contratar en tan corto tiempo, esperamos estar abriendo el centro en noviembre, a finales de noviembre. No hemos tenido atrasos en la programación. El tema es que es un proceso que está compuesto de varias etapas que hay que ir avanzando una a una, ¿verdad? Porque es un tema jurídico también y de responsabilidad de la administración. Claro, pero el tiempo apremia y por la situación que estamos viendo en estos momentos, pues realmente hay que tomar acciones inmediatas. Finalmente, ministra, el próximo 28 de septiembre va a haber una audiencia pública por el habeas corpus que usted habían presentado para que se abrieran el resto o se levantaran las órdenes que había de cierre en la mayoría de los centros, me parece. ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Ustedes van a participar? ¿Cuál es el argumento que están defendiendo ahí para poder desahogar de forma definitiva la situación que están viviendo? Este recurso se presentó para que nos permitan utilizar el gimnasio de la UAI Reinaldo Villalobos como espacio de aislamiento. Ese es el punto específico y no es contra la orden que nos prohíbe usarla, es contra los efectos que tiene esa orden. Nosotros lo presentamos en conjunto, Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y Paz, justamente pensando en la salud de las personas que ya están dentro del sistema penitenciario, porque no podemos ingresar a la gente sin hacer el aislamiento, y pensando en la salud de las personas que están justamente en celdas judiciales, que están en condiciones no aptas para estar en larga estancia, los días que están pasando ahí, mientras el gimnasio posee las condiciones de sanitarias, de seguridad, de ventilación, de alimentación, etcétera, que le permitirían a estas personas salir de celdas, cumplir con aislamiento y luego ingresar de alguna forma al sistema penitenciario. Entonces, básicamente eso fue lo que expusimos en el recurso y sobre eso vamos a estar ampliando el día de la audiencia justamente para poner el foco en el momento excepcional que vive el país. Estamos en una emergencia nacional. No se puede analizar al sistema penitenciario como se analiza en tiempos ordinarios. Hay que analizarlo pensando en la emergencia nacional, pensando en la pandemia y en la salud de la gente, y ese es básicamente el argumento que le hemos presentado a la sala y sobre el cual vamos a estar ampliando el día de la audiencia, confiados en poner por encima de todo a la gente, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de procedimientos, no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de la salud y de la vida de las personas. Así es, doña Fiorella, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos obviamente muy pendientes de este tema que es bastante preocupante y apremiante. Gracias. Gracias a ustedes, muy buen día.